En el Centro Cristiano Pentecostal nos levantamos y resplandecemos, porque sabemos que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre los hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, se levanta la gloria del Señor. Bienvenidos a la palabra de Dios que trae la vida del cielo a tu corazón. Ok, vamos a ver entonces la iglesia que entiende la tormenta. Todos nos hemos sentido alguna vez en la vida en medio de una tormenta. ¿Ha estado alguna vez alguien aquí en alguna tormenta real, en alta mar? Sí, es horrible, es una sensación terrible, porque aunque yo solamente he estado, decía ayer, en un barquito con olas altas, y eso que había sol, y eso que no era una tormenta, pero las olas altas me asustaron demasiado. Imagínate en un barco en la noche con una gran tormenta. ¿Alguien lo ha visto aunque sea por televisión? Es una experiencia aterradora, no quiero ni pensarlo, no quiero ni estar allí. Ahora, nosotros podemos decir que lo que está viviendo el mundo hoy se parece a una tormenta. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay confusión por todas partes. Confusión en el ámbito moral, confusión en el ámbito espiritual, confusión en la salud. Los médicos realmente no saben qué hacer, no tienen una respuesta cierta a lo que está pasando, no hay una solución cierta. La única solución hasta ahora que parece que ha tenido algún resultado es el distanciamiento social. Y bueno, y es difícil estar separados unos de los otros, ¿verdad que sí? Pero por ahora ya sabemos que hay que guardar eso. Ahora, también nosotros tenemos una confusión a nivel moral. ¿Por qué? Porque si bien siempre Satanás ha estado en contra de todo lo que significa el Señor, de todo lo que significa Dios, en contra de todo lo que el Señor enseña su palabra, hoy más que nunca ese ataque en contra de lo que enseña el Señor en su palabra está más evidente que antes. Porque yo recuerdo, y según lo que me han contado, ¿verdad? En los años 60 se hablaba del amor, pero del amor libre y del amor entre un hombre y una mujer. Claro, era pecado porque se estimulaban las relaciones sexuales antes del matrimonio, pero siempre estaba esa figura que era algo natural entre hombre y mujer, y era lo que se defendía. Pero ahora Satanás ha sacado toda su artillería y ahora hay una lucha tremenda en contra de todo lo natural, de todo lo establecido por Dios. Hay una lucha y una tormenta que se hace y que se genera a raíz de esa lucha en contra de todo lo que Dios ha establecido en su palabra, iniciando con hombre, mujer y la constitución de una familia. Ahora, nunca antes, jamás antes había sido tan evidente ese ataque. Me acaban de decir algo que sucedió hace 3 semanas aquí en Caracas, que hay, ¿verdad?, un colegio en donde llevaron algunos días a la niñita. Es la hija de unos pastores, la niña tiene 3 o 4 años y la niñita llegó a la casa diciéndole a la mamá: mira mamá, quítame la ropa de niña porque ya yo no soy niña, yo soy niño. La mamá se asusta: ¿y en dónde tú escuchaste eso? En la escuela. En la escuela la maestra me dijo, y dice que la niña agarró un berrinche porque ella ya no era niña, ella lo que era es niño. Yo dije, aquí, sí, aquí. ¿Cuándo antes se había visto algo así? Ahora, bueno, ellos tomaron el asunto en sus manos y ellos pusieron, ¿verdad? Y fueron, por supuesto, con mucha paz, pero con mucha firmeza, a decir que ellos son los responsables por su hija y a reclamar en el colegio. Claro, ahora aquí todavía tenemos esa libertad de poder reclamar nuestros derechos, porque si ellos tienen derecho, nosotros tenemos derecho de pensar y de creer y de levantar a nuestra familia conforme a lo que dice la palabra de Dios.
Eso es algo muy importante. El amor, por los derechos, bueno, está bien, por el amor y los derechos, si tú lo ves de esa manera, haz lo que a ti te dé la gana, pero te vas a ir para el infierno. Pero yo, en base al amor y a los derechos, tengo la libertad también de establecer firme mis puntos de vista, ¿sí o no? Entonces, la iglesia tiene que establecer con toda seguridad, sin miedo, sus puntos de vista. Y que nosotros defendemos lo que es natural, lo que es conforme a la palabra de Dios. No importando la confusión que se genere, no importando las razones que den, no importando quién se levante o la tormenta que pueda levantarse. Lo importante es que nosotros, como la iglesia de Jesucristo, sabemos quiénes somos. Sabemos que somos obra maravillosa de Dios y sabemos que tenemos un diseño y un propósito divino que ningún diablo, ninguna persona va a quitarnos y que nosotros tenemos que defender con toda seguridad y firmeza. Amén. Ahora, todo eso ha generado esa tormenta en el mundo, esa confusión en el mundo. Pero si tú me hablas de tus problemas, aparte de lo que está sucediendo en el mundo, tú me puedes decir, me he sentido en tormenta. ¿Quién se ha sentido aquí en tormenta? Y no solo debido a lo que estamos pasando hoy, sino que muchas situaciones de nuestra vida se levantan como una tormenta. Pero ¿qué hacemos en la tormenta? ¿Cuál es nuestra reacción en la tormenta? ¿Qué es lo que dice la Biblia de una tormenta? Todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios se han escrito, dice la misma palabra de Dios, ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Y hay una tormenta que yo quiero que ustedes y yo leamos. Todos pueden buscar Marcos. Hay una tormenta. Todos pueden buscar Marcos capítulo 4, verso 35. Si no lo encuentra, usted me escucha, puede anotarlo. Marcos 4, 35 al 41. Hay una tormenta ahí. ¿Qué pasó en esa tormenta? Y esa tormenta nos va a enseñar algo a nosotros, la iglesia. ¿La iglesia que qué? ¿La iglesia que qué? La iglesia que entiende la tormenta. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién les dijo? Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, una gran tormenta. Diga conmigo, una tempestad. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, se estaba ahogando, la barca se estaba llenando de agua. Ahora sí que me hundo. ¿Quién ha pensado alguna vez eso? Yo he pensado alguna vez, ahora sí que me hundo. De tal manera que ya se anegaba. Verso 38. Y él, ¿quién es él? Jesús, estaba en la popa, en la parte de atrás del barco, durmiendo sobre un cabezal, sobre una almohada, muy cómodamente. Un cabezal, algo donde recostar la cabeza. Eso significa cabezal, allí. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, se hizo grande tranquilidad. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, nosotros encontramos aquí a Jesús, a los discípulos. Jesús y los discípulos, después de haber estado 3 días ministrando, días de predicación, días de milagros, días de multiplicación de panes y peces, el Señor estaba cansado y dijo, mira, vámonos al otro lado. Él dijo,
pasemos al otro lado. Él dio una palabra, se montó en la barca y se durmió. Ahora, ¿ustedes creen, ha estado alguna vez en, no sé, en un carro con mucho movimiento y ha podido dormir realmente? Yo no creo que él estaba durmiendo realmente. Tenía que ser, no sé, que le hubiesen inyectado alguna cosa para que él durmiera. Cuando el barco se estaba tambaleando, él quería enseñar algo en la tormenta, para que tú y yo y ellos y la iglesia aprendiera en la tormenta. De otra manera no hubiesen podido aprender lo que él tenía que enseñarles. Ahora, muchas cosas se pueden aprender de acá, pero yo solo quiero enseñarles 3 cosas. 3. Haga conmigo así 3. Gracias. Muy bien, entonces, allí él estaba durmiendo, los discípulos se ahogaban, los discípulos ya no podían, no sabían qué hacer, los discípulos eran pescadores, los discípulos sabían controlar esas situaciones, pero ahí no podían más y fueron a despertar al Señor y le dijeron, perecemos, nos ahogamos, no tienes cuidado de nosotros. Y el Señor simplemente se levanta y reprende el mar, reprende las olas y todo vuelve a una gran tranquilidad. Ahora yo te dije a ti 3 cosas en la tormenta. Hay más, pero solo 3 vamos a tomar hoy. Número 1, el Señor da una palabra. El Señor dijo, pasemos al otro lado. Número 2, en la tormenta el Señor dormía. Dormía. Cuando había toda esa tempestad, todo ese desbarajuste, en la tormenta Él dormía. Y número 3, Él demostró que Él era soberano sobre todo. Que cuando Él decía, las cosas cambiaban inmediatamente. Ahora, número 1, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y de hecho, pasemos al otro lado y sucedió que pasaron al otro lado. En la tormenta tenemos que aprender que lo que la palabra de Dios dice se va a cumplir. En la tormenta, número 2, tenemos que aprender que podemos dormir y descansar aunque todo se está tambaleando. Nosotros no es que nosotros predicamos, tenemos que ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús y saben que ese es el éxito? Amén. Y yo pregunto, ¿por qué no puedes dormir en la tormenta? Yo he contado, y lo voy a contar otra vez, cuando yo pasé muchos días llorando tormentosamente en la noche, que no podía dormir. Yo me sentía horrible, la peor tormenta de mi vida había venido a mi vida. Yo me sentía desbaratada, desajustada. Todo se derrumbó dentro de mí y aparte que todo se derrumbó dentro y afuera, me están dando golpes a más no poder, ya no puedo más, me siento en una terrible tormenta. Y una de esas noches tormentosas, ¿saben qué me pasó? Se me apareció un ángel. No se me apareció un ángel. No. Me vino este texto y yo ni siquiera estaba leyendo la Biblia, yo solamente estaba quejándome, llorando delante del Señor, abriendo mi hueco ahí con el Señor. Y tan abajo lo abrí que bueno, casi quedó ahí enterrada yo también en el hueco. Ahora, cuando yo estaba en eso, yo me recordé, y ese es el Espíritu Santo que lo trae a tu mente, a tu corazón, el Señor dormía en la tormenta. El Señor dormía. Yo hice esto. Tú estás durmiendo, tú duermes en la tormenta, así. Échate para allá pues que yo también quiero dormir. Así como que el Señor estaba ahí abrazándome al lado mío, échate para allá pues que yo también voy a dormir. Y bastó y sobró esa noche y ese pensamiento que vino a mí del Espíritu Santo de Dios y yo dormí y duermo plácidamente. Yo nunca he tenido problemas con el sueño, jamás. Yo caigo solamente ahí. Me pasó eso. Bueno, y desde esa noche en adelante yo duermo. Si el Señor duerme en la tormenta, ¿por qué no voy a dormir yo? Él verá qué es lo que va a hacer conmigo y qué es lo que va a hacer con la tormenta. ¿Sí o no? Sí. Y número 3, eso te enseña y eso les enseñó a ellos que el Señor es soberano. Cuando Dios se levanta y dice,
Todo tiene que cambiar, todo tiene que callarse y la tormenta se tiene que acabar. Pero si Él no se levanta y no dice, duerme. Mira, yo quiero decirte hoy de parte del Señor, si Él no se levanta y no dice, si Él no cambia esa tormenta, descansa. Descansa. De lo que te tienes que ocupar y preocupar es que el Señor esté contigo. Y que te vaya bien, que todo te salga perfecto en tu vida. No es garantía de que el Señor está contigo. Eso no es garantía. No dice la Biblia. A veces la gente dice que bueno, que porque tengo mucho dinero, que porque todo me va bien, entonces Dios es ahí cuando está conmigo. No. La Biblia dice, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No es eso. La vida del hombre consiste en amar a Jesús. O sea, asegúrate que ames a Jesús y que Jesús esté en ti. Ahora, cuando la iglesia, ellos entendieron y Jesús a ellos se les reveló de esta manera, soberano sobre todo. Cuando ellos entendieron que el Señor era soberano, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, ellos reciben una revelación, pero esto a nosotros también nos tiene que dar una revelación como iglesia de Jesucristo. Si sabemos ya estas tres cosas, la palabra de Dios se cumple, lo que Dios dijo se hará. El Señor descansa en la tormenta. Número 3, el Señor es soberano. Como iglesia de Cristo, hoy, como gente que ha sido escogida por Dios con un propósito y un plan, tenemos que ser entendidos. Tenemos que comportarnos como aquellos que entienden la tormenta. Porque no puede ser que la iglesia no tenga las respuestas que el mundo necesita. Bueno, pero es que lo que el mundo necesita ahora es que busquemos una solución para este virus extraño, que se vaya. No, lo que el mundo necesita es que aprendamos a manejar y a vivir en la tormenta como iglesia. Necesitamos ser una iglesia entendida en la tormenta, porque la tormenta va a venir. La tormenta quizás se va a poner más difícil. Y ya se los voy a leer. Cuando somos una iglesia entendida, tenemos que ser como los de Isaacar. Los de Isaacar, allá en ¿dónde? En Primera de Crónicas 12:32, vaya conmigo. La iglesia que entiende la tormenta, y ya entendimos 3 principios de la tormenta, la palabra de Dios se cumple, Jesús descansaba y dormía en la tormenta, y yo puedo hacerlo también. Y número 3, el Señor es soberano sobre todo. Cuando yo entiendo eso, entonces yo tengo que ser entendido. Una iglesia entendida es como los hijos de Isaacar. Primera de Crónicas 12:32. ¿Lo tienen allí? El que no lo tiene, escúcheme. 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos, y puedes marcarlo en tu Biblia, número 1, entendidos, ¿en qué? En los tiempos. Número 2, y que sabían lo que Israel tenía que hacer. ¿Lo ven? Número 2. Número 3, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Miren, en esta oportunidad también el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, lo que era la iglesia, en el Antiguo Testamento, pues está también en un periodo de confusión. Aquí no sabían y entonces, bueno, había una confusión entre Saúl tiene que seguir como rey o es David el rey. Entonces muchos se plegaron a David porque Isaacar sabía lo que Israel tenía que hacer, en la tribu de Isaacar. Y como ellos sabían, ellos entendían los tiempos y entendían que allá a Saúl se le había acabado su tiempo. Ya Dios había desechado a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl había actuado como un loco. Ahí dice, Samuel le dijo, has actuado locamente. No una vez, no 2 veces, muchas veces, y le has hecho daño al pueblo. Ahora, David se levanta como el ungido de Dios e Isaacar
entendía, y en ese capítulo nosotros estamos viendo todos los que se pliegan a David, y allí David entonces empieza su reinado. Un periodo de confusión en donde se levantó. Había tormenta en Israel. Estaban a punto de hacer una guerra entre hermanos, pero la guerra cesó, hubo paz, porque había una tribu que sabía lo que Israel tenía que hacer porque eran entendidos en los tiempos. Y ahora en el mundo tiene que levantarse una iglesia que entienda la tormenta, que le diga al mundo lo que tiene que hacer. Amén. ¿Ves? Entonces, número 1, entendidos en los tiempos. Si somos la iglesia que entendemos la tormenta, entender los tiempos es entender que estos son tiempos del fin. Vamos a ver, ¿qué dice la iglesia que entiende? La iglesia que entiende va a la palabra de Dios. Porque yo dije, en la tormenta hay una palabra que Dios dio. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, pasemos al otro lado. Hay una palabra que el Señor nos dio para que la iglesia, en medio del conflicto mundial, en medio del conflicto del mundo, en medio de toda su época histórica que tiene que vivir hasta que Cristo venga, tiene que tener una respuesta que conforme a la palabra de Dios. ¿Saben lo que pasa? Que hay una iglesia que se levantó sin conocer palabra de Dios. Hay una iglesia a la que solamente le predicaron, vamos que tú puedes, vamos que vamos a prosperar, vamos que ahora sí vamos a salir, vamos que va a haber dinero en las calles. Había uno que decía, el año que viene el dinero va a correr en las calles. Sí, corrió, pero porque algunos botaron los billetes que no servían. Yo conozco a alguien, que no les voy a decir quién es, que hizo algunos cohetes, ¿sabes? Esos cohetes que uno hace con papel y los tiramos ahí al río Guaire. Bueno, yo no fui. Entonces, corrió el dinero en las calles. Ahora, se levantó una iglesia a la que le predicaron, no le predicaron el evangelio completo. El evangelio es vida, el evangelio es abundancia, el evangelio es paz, el evangelio es gozo. Yo creo todo eso. El evangelio es prosperidad, el evangelio, yo creo todo eso. El evangelio es sanidad. Pero nosotros no podemos negar que estamos en un mundo corrupto y un mundo que está mal, y esas cosas pues pueden afectar a la iglesia, porque la Biblia también dice que un mismo suceso le acontece al justo que al impío. Eso dice la Biblia. Entonces levantaron una iglesia a la que le dijeron que si tú estás con Dios, que si tú tienes fe, nada malo te va a pasar. Vas a estar sano, porque el que no está sano es porque no tiene fe. Vas a tener súper mucho dinero, porque eso es lo que Dios quiere, porque vamos a ser todos ricos como Abraham. Y el único que tiene vacas aquí, como Abraham, creo yo que es Ángel. Todavía tienen vacas, ¿no? Que estoy, ¿sabes? Que estoy, la mía. Okay. ¿Ah? Ninguno aquí tenemos vacas como Abraham tenía, porque Abraham era riquísimo en ganado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto evangélico cristiano que se ha suicidado ahora? Eso es mundial. Eso es terrible lo que está pasando, porque se levantaron con un falso evangelio, se levantaron solamente con las prédicas que no están conforme a la palabra de Dios. En cambio, el cristiano que se levanta conforme a la palabra de Dios entiende la tormenta. Y podemos navegar en la tormenta. Algunos van a surfear, algunos van a navegar, algunos van a dormir. Yo soy de las que voy a dormir. Yo no me voy a dar mala vida, en serio. No. Y dormir no quiere decir que no me interese nada. No, dormir ya les voy a decir lo que quiere decir. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a la palabra, porque entiendo la palabra, voy a ser entendida como los hijos de Isaacar, que entienden los tiempos, y entonces voy a Mateo 24. Anote, si no lo puede buscar, Mateo 24, 6. Mateo 24, 6, dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras.
Hemos escuchado eso durante mucho, mucho tiempo, no solo ahora. Mirad que no os, ¿qué? No te espantes, no te turbes, no te espantes. ¿Por qué no me voy a espantar? Porque ahí dice, yo quiero que usted marque y diga conmigo, porque es necesario. ¿Es qué? Es necesario. ¿Estamos leyendo la Biblia o estamos leyendo qué? Estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Ya estaba escrito, ¿verdad? Oiga, dígame algo. Gracias. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. A ver, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá que... ¿Y qué es lo que estamos viviendo ahora? Una peste. Esto es una peste. Y desde que la historia es historia, desde que Cristo ascendió al cielo, ¿sí? La iglesia ha sufrido diferentes fases, ¿ok? Y diferentes situaciones tormentosas. Pero siempre ha habido una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios, pero conocedora y entendida en los tiempos, que saben que todas estas cosas son necesarias. Pero se levantará nación contra nación, habrá pestes, habrá hambre. Ahora, mi generación y la de muchos aquí nunca ha vivido algo como lo que estamos viviendo ahora. O ¿quién ha vivido aquí una peste? No levante la mano porque entonces es el más viejo de este lugar. Si le preguntas a mi papá entonces se pone a contar de la Segunda Guerra Mundial, de cómo ellos huían, de cómo pasaron hambre. Mi papá pasó eso. Pero mi papá todavía no había pasado una peste como esta, nunca. Pero sí pasó hambre y pasó guerras y estuvo en medio de la guerra, ¿no? Entonces, él echa también sus cuentos. Ahora, pero él dice, nunca antes visto esto. Nunca antes visto. ¿Okay? Ahora, mi generación nunca vio esto, la tuya tampoco, pero lo estamos viendo. Pero es necesario que esto acontezca. Somos gente, iglesia entendida en la tormenta. Y ahí dice, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, esto falta, Dios mío, yo oro para que esto no sea en el nombre de Jesús. Pero quizás no es aquí, pero sí está siendo así en otros lugares. Los entregarán a tribulación, los matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hoy en el mundo hay persecución en contra de la iglesia. ¿Sí? Ustedes han visto noticias, hay noticias gravísimas y tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por nuestros hermanos que están sufriendo persecución. Pero es normal. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, en medio de la tormenta que vive el mundo, la iglesia se levanta como conocedora, como entendida en el tiempo. En el tiempo que estamos viviendo es necesario que todo esto acontezca. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Primero entender, primero saber, primero ubicarnos. Ubícate en la palabra de Dios. Mire, yo les voy a decir algo. Dejen de andar escuchando profetas por ahí. Aquí nosotros le damos buena palabra y palabra de Dios. Y segura palabra de Dios. No se estrese por ahí, buscando por aquí y por allá. Aquí está la palabra de Dios. Edifíquese y póngase firme en ella. Una vez que la iglesia entiende que la palabra de Dios dijo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay una advertencia. En Marcos 13, no lo vamos a leer, Marcos 13, después usted lo lee, habla de lo mismo. Pero Marcos 13 dice, mirad por vosotros mismos. O sea,
te están diciendo, hay una tormenta y el amor de muchos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y Marcos 13 advierte, mirad por vosotros mismos. Es decir, mira que no te apartes del Señor. Mira que te consagres más. Mira que tu vida esté limpia delante del Señor, porque ya falta menos para la venida de Cristo Jesús. Y el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha. Y yo te quiero recordar hoy que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando la iglesia es entendida y sabe lo que está pasando, entonces sabe qué hacer. ¿Se acuerdan? Segunda cosa, los hijos de Isaacar sabían lo que Israel tenía que hacer. Yo sé dos cosas. Aquí, en esta iglesia, yo sé dos cosas. Número uno, tenemos que ir firmes y hacia adelante, no nos vamos a detener. Como sea, en el nombre de Jesús, corriendo, gateando, arrastrándonos, pero para adelante. Y número dos, yo sé que todos tenemos que consagrarnos más al Señor. Más, todavía más. El que esté firme, dice la palabra, mire que no caiga. Hay una advertencia, mirad por vosotros mismos. ¿Cómo vamos a mirar por nosotros mismos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, Joel 2, ese sí lo voy a leer, Joel 2, del 12 al 27. Por eso, Joel 2:12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Conviértanse a mí de todo vuestro corazón. Santiago dice, la palabra que está siendo implantada, recíbanla con mansedumbre. Reciban la palabra que el Señor nos da aquí y ahora. Reciban la palabra que les he predicado todo el año pasado por internet y hasta si no puede usted verla por el internet, que está pesado, que está caro, etcétera. Nosotros hasta hemos pasado los mensajes escritos. Hasta por teléfono yo he ministrado Santa Cena. No hay excusa. Afírmense en el Señor. Conságrense al Señor. Deja la ira, desecha el enojo, deja la malicia. Corta de tu corazón todo pecado que sabes que está en contra de la palabra de Dios. Deja el adulterio, la fornicación. Acuérdense que la palabra de Dios dice, no solamente comete adulterio el que hace el acto, sino que comete adulterio el que mira a una mujer para codiciarla. Ya adulteró con ella en su corazón. Cuídense de lo que están viendo, cuidémonos de lo que estamos viendo. Todas esas cosas alejan la bendición y el gozo de Dios en tu vida. Todas esas cosas alejan la gracia de Dios sobre tu vida. Y en este tiempo la iglesia que vence es una iglesia santa, una iglesia que se aparta de todo lo malo, una iglesia fortalecida en el poder del Espíritu Santo de Dios, que no juega a ser cristiano. Hay que dejar de jugar a ser cristiano. Lo que ha venido a mostrar esto en el mundo entero es quién está agarrado de Cristo Jesús. El que no está agarrado de Cristo Jesús, el que no mira a Cristo Jesús, el que siempre necesita que le pongan la mano, que le oren, que lo escuchen, no has tenido una experiencia con Jesús. Cuando tienes una experiencia con Jesús, la palabra te transforma. Cuando tienes una experiencia con Jesús, la palabra te inunda y tienes hambre y sed de la palabra. Dejas de hacer las cosas a tu manera para hacerlas a la manera de Dios. La manera de Dios está escrita aquí. No hay otra cosa. Cuídate de los que no te predican la palabra. Cuídate de solo aquellos que quieren hacerte sentir sabroso. Esto no es sentir, también se siente y es bueno. Pero esto no es sentir, eso es saber a quién sirvo. Y porque yo sé a quién sirvo, me consagro a Él. Porque yo sé a quién sirvo. Desecho toda malicia de mi mente y mi corazón. Porque yo sé a quién sirvo, estoy firme en la fe.
porque yo sé a quién sirvo. Cuando la iglesia sabe qué hacer y es entendida en la tormenta, sabe que es un tiempo del fin, que son señales del fin, que es necesario que todo esto acontezca, no tiene miedo, no se turba. Y yo a veces pienso, está bien, yo sé que hay que estar seguros y bien parados. Y yo sé que tengo fe y yo tengo fe, pero también tengo miedo. ¿No les pasa? Ay, por Dios, sean sinceros. ¿O es que el aire los tiene así ya? Miren, yo le decía al Señor, sí, yo tengo fe, Señor. Hay que hablar con el Señor. Yo tengo fe, pero tengo miedo. Dígame, cuando uno va viendo, ¿no?, las estadísticas, 1,000, 5,000, 30,000, 8,000. No. Ayer eran 1,000 no sé cuántos. Y cada vez parece que están más cerca, ¿no?, de uno. Antes era como por allá, ahora ya es, ay Dios mío, oh Señor. Dígame cuando alguien estornuda. Entonces yo le decía al Señor, Señor, yo tengo fe, pero tengo miedo, ¿qué hacemos, Señor? Bueno, métete con el Señor así sinceramente y dile, Señor, quítame el miedo. Porque hay que enfrentar las cosas que hay que saber, a la gente que hay que ayudar, hay que enfrentar. Uno no se puede meter la cabeza como el avestruz, ¿no?, en la tierra, porque igual te arrasa cuando viene la tormenta. Uno tiene que pararse firme. Y entonces, bueno, con miedo y todo, confiando en el Señor, vamos hacia adelante. ¿Ves? ¿Qué hacemos cuando alguien está enfermo? Que estamos teniendo tantas llamadas de gente enferma. Dios mío, ¿qué dice la Biblia? Sabe lo que Israel tenía que hacer, sabe, la iglesia que entiende la tormenta, sabe lo que la iglesia tiene que hacer. Cuando hay alguien enfermo, la palabra de Dios dice, llamen a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite. Ay, pero no me vayan a llamar porque yo no voy a ir a ungir a nadie. Porque ahorita no podemos mezclarnos mucho. ¿Qué hacemos? ¿Acaso no tienes tú la palabra de Dios y acaso tú, amén, no eres un escogido de Dios y puedes orar y ungir con aceite? Es más, yo les digo, mire, agarre aceite en el nombre de Jesús y únjase. Y tú le dices al Señor, ahí dice Señor. Y si no, bueno, ora por teléfono. ¿Tienes aceite ahí? Sí, aquí tengo aceite. Bueno, úntatelo ahí en la cabeza. En el nombre de Jesús y se ora. Eso es lo que dice. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:24? Tengo una tarea para todos ustedes. Repetir 500 veces Primera de Pedro 2:24 hasta que se lo aprendan de memoria y nunca más se les olvide. Primera de Pedro 2:24, que es el mismo Isaías 53:5. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Y qué? Por cuya herida fuisteis sanados. Y ese sanado primero te habla de la salvación, del perdón de los pecados, pero después te habla de el cuerpo de Cristo que fue molido. Eso es lo que dice Isaías 53:5. Al ladito ahí lo puedes anotar. Isaías 53:5. ¿Ah? Por cuya herida fuisteis sanados. El Señor no solamente vino a perdonar pecados, el Señor fue lacerado en su cuerpo para que nosotros recibamos en el nombre de Jesús sanidad en nuestro cuerpo. Declárate sano en el nombre de Jesús. Pero no me siento sano, pero no importa. Pablo dijo, muerto o vivo soy del Señor. Pero yo declaro la palabra porque es lo que la iglesia tiene que hacer. Ustedes saben un secreto. Quizás por la primera persona que yo oré cuando estaba empezando a orar por los enfermos. Les digo el secreto. Se murió. Pero hay otros que se han sanado. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Porque hay unos que se sanan y otros que no. No lo sé.
Dios tiene un plan. Tú sabes que el Salmo 139 dice que somos obra maravillosa del Señor y que todas las cosas de nuestra vida, de cada uno de nosotros, están escritas en su libro. Entonces mi deber como iglesia que entiende la tormenta es declarar palabra, orar por los enfermos en el nombre de Jesús, ungirlos con aceite. Eso no es solo mi deber, es el tuyo también. Es el tuyo también, creer la palabra, confesar la palabra, declararla en el nombre de Jesús, pero en el nombre de Jesús saber que también dice que Él tiene en sus manos mis tiempos. Y cuando, mira, secreto espiritual, cuando tu tiempo se acabó, se acabó. Nadie dice amén a eso, solo Trina, algunos, 2, 3, 4. ¿Sabe? Nosotros tenemos que llegar a tal grado de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no se preocupe, yo digo como Pablo, todavía no lo he alcanzado, pero prosigo, a ver si lo alcanzo. ¿Ah? Tenemos que llegar a tal amor con el Señor, que no te importe más nada que el Señor. Bueno, si me quieres llevar, me lleva, pero trata que no me duela, ¿oíste? Esa es la iglesia que vence. Esa es la iglesia que pasa en la tormenta y puede descansar. Esa es la iglesia que va a ser victoriosa en frente de cualquier situación. Una iglesia que de verdad conoce al Señor. Y como conoce al Señor, sabe lo que tiene que hacer. Pero hay otra cosa que hay que hacer. Salmo 46. En el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque haya tormenta, aunque la tierra sea removida, terremoto, y se traspasen los montes al corazón del mar. Y termina diciendo, y dice, en esa tormenta nosotros lo que tenemos que hacer es cantar. Y termina diciendo, estad quietos. Es decir, descansa, hermano. Dile al que está al lado, descansa. Pero no ahorita no te quedes dormido, ¿ok? Ahorita te necesito bien despierto. Descansa porque el Señor tiene el control. Entonces, cuando sabemos qué hacer, sabemos que el Señor tiene el control y cantamos en el nombre de Jesús. Ahora, Mateo 10:29. ¿Qué dice? Mateo 10:29. Una iglesia que entiende la tormenta es una iglesia que está súper, muy confiada. ¿Qué dije yo que íbamos a leer? Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre Celestial. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, no teman, no temamos, porque nosotros valemos más que muchos pajaritos. El Señor tiene tu vida en sus manos, tiene nuestras vidas en sus manos, la vida de nuestra familia está en sus manos. La gente que ama a Jesús, la gente que es entendida, la iglesia que entiende la tormenta, confía en que todas las cosas están en las manos de nuestro Señor Jesucristo y de sus manos nadie nos arrebatará. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, es necesario una iglesia que esté firme en la palabra. Hermanos, estos mensajes están siendo grabados. Bueno, míralos, escúchalos. Sí. Ay, es que me da flojera leer. Bueno, no tienes excusa. Escucha, escucha, escucha. Palabra de Dios que te fortalece. Hay que ser cristianos en el nombre de Jesús, bien fortalecidos. ¿Fortalecidos en qué? El alimento del Espíritu no son las oraciones gritadas. El alimento del Espíritu no es la oración. Y no me apedreen.
El alimento del Espíritu es la palabra. Ella es la que alimenta el Espíritu. La palabra del Señor iluminada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y no tienes excusa, tienes quien te la explique. Tienes quien te la aclare. Por eso hay pastores y maestros, y aquí hay un pastor muy buen maestro, maestra. Y aquí hay muy buenos maestros. Entonces no hay excusa de ser raquíticos espirituales. No hay excusa de levantarnos en medio de la tormenta sin fe y sin esperanza. No hay excusa para que el diablo ponga su pie sobre nosotros y nos haga tener miedo. No hay excusa. No hay excusa, porque el Señor es más que victorioso y más que vencedor, y nosotros en Él somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Y la tercera cosa de los hijos de Isaacar es que el dicho de ellos, es decir, lo que ellos decían, sus hermanos lo seguían. Eran gente de tal influencia, pero no de tal influencia porque le lavaban el cerebro a la gente. No, es que ellos veían, reconocía a Israel, la sabiduría de esa gente, porque cada decisión que esa gente había tomado había llevado a Israel a la victoria. Y en esta ocasión llevó a Israel a la paz. Y déjenme decirles algo, esta iglesia ha estado bien conducida con la sabiduría de Dios. Entonces usted, hágame el favor, no ande viendo lo que hacen los demás. Concéntrese en lo que somos nosotros y en lo que el Señor nos está guiando a nosotros. Dile al que está al lado, concéntrate. Podemos ver a los demás porque son nuestros hermanos y ayudarnos unos a otros, claro que sí. Pero tú eres parte de esta iglesia, de esta comunidad de fe. Y en esta comunidad de fe el Señor nos ha guiado y nos ha direccionado de cierta manera. ¿Quién está haciendo y leyendo los salmos en el 737 alguna vez, una vez al día aunque sea? Y los demás no lo sabían. Bueno, sépanlo. En esta iglesia estamos orando, ¿ok? A las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche conforme a la palabra de Dios. Y están orando ustedes mismos. Ay, pero es que yo no voy a escuchar eso porque no lo hace la pastora. Yo sé que algunos no lo escuchan porque no lo digo yo. No importa, abra la Biblia. ¿Hoy cuál salmo tocó? 18. 18. Bueno, mañana toca el 19. Si no lo puedes escuchar, mañana lee el Salmo 19 y pídele al Espíritu Santo que te revele y que te guíe en oración. Pero es que no entiendo. Declara la palabra en fe. Pero esa que está escrita, eso no sirve. Yo declaro que esta pared se sale de ahí. Yo declaro que el piso se vuelve verde. Es lo que quiero, que este piso se vuelva verde. Pero por más que yo declare, olvídate. Yo declaro porque soy profeta. Olvídate, eso no sirve. Eso no funciona así. Lo que funciona es declarar lo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor dice que va a conceder las oraciones conforme a su voluntad y conforme a su palabra. Dice, si mis palabras están en ustedes, entonces pidan todo lo que quieren y será hecho. Si mis palabras, es decir, si tu vida está transformada, tu mente está renovada por la palabra, si tú estás viviendo conforme a la palabra, entonces tú no vas a pedir nada que no esté de acuerdo a la palabra. Por eso es que pide, todo lo que pidas será hecho. Entonces la iglesia que entiende la tormenta es una iglesia que sabe la palabra de Dios, sabe lo que está pasando en el mundo porque ya se nos fue advertido, ¿sí o no? Sí, se nos fue advertido. Que se va a poner mejor, que vamos a orar, hay que seguir orando. Pero ¿sabes para qué? Sí, yo oro, Señor, reprendo esta peste en el nombre de Jesús, llévatela a lugares secos, es nuestro deber, en el nombre de Cristo. Pero más allá de esa oración, ore para ser fortalecido en el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque la fortaleza y el Espíritu Santo de Dios te van a conducir a toda verdad y te van a hacer fuerte.
no solo para tu bendición, sino para bendición de todo el que te rodea. Y es una iglesia así la que Venezuela está necesitando. Es una gente así la que Venezuela está necesitando. Una gente fuerte en la palabra de Dios. Una gente que no sea, ¡ay! Ahora sí que nos hundimos. No, una gente firme en el nombre de Cristo Jesús. Y yo oro por cada uno de ustedes, por cada uno de los que no están aquí, para que sean firmes en el nombre de Cristo Jesús, para que sean firmes en la palabra, para que no se dejen llevar de todo viento de doctrina, para que no se dejen arrastrar por las cosas que el Señor no quiere que nosotros hagamos. En el nombre de Cristo, esa es la iglesia que vence y esa es la iglesia que va hacia adelante. Y recuerda, amén. Aleluya. Y recuerda que como sabemos la palabra de Dios, sabemos lo que hay que hacer. Sabemos lo que hay que hacer. Y como sabemos lo que hay que hacer, porque lo dice la Biblia, podemos descansar. Y descansar es descansar en las promesas. Hacer lo que tenemos que hacer, pero descansando en las promesas del Señor. Y si tienes miedo, si tienes ansiedad, si tienes angustia, dile al Señor, así como yo le dije, tengo fe, pero tengo miedo, quítamelo. Y el Señor va obrando poco a poco. Ya pastora, ya eres la super pastora, no tienes miedo. No, si yo les contara. No, pero vamos en la perfección. Amén, en el nombre de Cristo Jesús. Y recuerda, somos cartas leídas. Segunda de Corintios, ese es el último texto que vamos a anotar. Somos cartas leídas. Segunda de Corintios 3, 2, 4. Segunda de Corintios 3, 2, 4. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas a todos los hombres, siendo manifiesto que ustedes son carta de Cristo. Es decir, ustedes son la Biblia que muchos van a leer, que están leyendo, que están viendo. ¿Te pareces tú al libro de los libros? ¿Te pareces tú a la palabra de Dios? Si tú no te pareces a la palabra de Dios, no vas a ser de influencia. No vas a ser sal, no vas a ser luz. Recuerde que la última cosa, la tercera cosa, en los hijos de Isaacar, es que ellos influenciaban sobre los otros. Sus hermanos seguían lo que ellos decían. ¿Por qué? Porque ellos decían y hablaban conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si queremos ser sal y luz, en el nombre de Jesús nuestras vidas tienen que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Y otra cosa muy importante, y con esto sí voy a terminar. Miren, Proverbios 27:3 dice esto: cuida por el estado de tus ovejas, cuida por el estado de tus rebaños. Yo les dije al principio de esta pandemia que cada líder de hogar, ¿sí?, hombre o mujer, si está el hombre, es el hombre el líder del hogar, pero si está solo la mujer, es la mujer. Cada sacerdote del hogar debe cuidar a su familia. A ver, ¿dónde están aquí todos los hombres sacerdotes de su hogar? Póngase de pie. A ver. Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos, dale sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, usted tiene el deber delante del Señor de hacer que su mujer no sienta miedo. Ay, ¿cómo hago eso yo si yo soy más miedoso que... No sé, hermano, póngase a orar. Póngase a orar y pídele al Señor esa valentía en el nombre de Jesús en estos tiempos difíciles. Usted se ha sentado a preguntarle a su esposa, ¿dónde están los otros servidores? No los veo. Ahí está. Escúchame, Efraín. ¿Y quién más está ahí por ahí? Más nadie. Todos los hombres. Aquí, a ver. Usted tiene el deber de hablar con su esposa y de preguntarle, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Bueno, ya le di los buenos días hoy. Eso basta y sobra. Usted sabe que usted como líder de ese hogar tiene que ver qué es lo que ella necesita. Bueno, yo le doy dinero para que compre. ¿Ya compró? No, se trata de hablar. ¿Verdad, Aquilio? Que eso se hace.
Y ustedes han sido aquí muy bien enseñados. De hablar. ¿Te has sentado a hablar? ¿Te has sentado a mirarle? Te quitas la mascarilla y dejas el celular a un lado. Y te has sentado a hablar y a preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Eso hay que hacerlo. Ya yo se los dije. Vayan a ver lo que ustedes hacen ahora. Lo mismo, las mujeres, ocuparse de sus maridos, y las mujeres que somos, amén, los líderes del hogar. Yo me ocupo de ustedes y me ocupo bien, yo se los aseguro. Ay, papá. Oye, nadie va a decir amén. Yo sé lo que Dios quiere aquí con nosotros. Y vamos hacia adelante en esa dirección. Ahora, en tu hogar, pueden sentarse. En tu hogar, cada mujer aquí líder de hogar que no está casada, porque si estás casada el líder es él. Eso funciona así. Pero si no estás casada, si el marido se fue, si estás viuda, si estás soltera. Bueno, Trina, párate pues. Ok. Ajá, eso. Entonces, tienes que ocuparte tú y tienes que cuidar a todo el que tienes a tu cuidado. Amén. Y orar por ellos y tratar de, en el nombre de Jesús, ser tú esa persona que les brinde seguridad. Miren, y eso no se trata, se pueden sentar, gracias, no se trata de predicarles. Yo a mi esposo le decía, a mí no me vengas a predicar. En serio, pero él también me lo decía a mí. A mí no me vengas a predicar. Okay, quiero hechos. Bueno, y Aquilio sabe cómo nosotros éramos, ¿ok? Y muchos aquí saben cómo éramos nosotros. Quiero hechos. Quiero que me abrace. Ustedes sí se pueden abrazar en la casa, ¿ok? Esas cosas no hay que descuidarlas. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado también, que es algo que están analizando los pastores mundialmente están analizando. Yo pertenezco a un grupo mundial de pastores y pertenezco a un grupo nacional de pastores. Entonces, lo que se está analizando son dos cosas. Número uno, ¿por qué los cristianos se están suicidando en el mundo entero? Porque no están firmes en la fe, porque no conocen a Jesús, porque no tienen las herramientas espirituales necesarias, porque no se les ha predicado el evangelio completo. El evangelio completo incluye la tormenta. Y entonces cuando entramos en la tormenta y entramos en la desesperación, no saben qué hacer. Porque si todo lo que me predicaron es prosperidad, y todo lo que me predicaron es que no me voy a enfermar, y todo lo que me predicaron es que voy a tener bastante billete, porque el cristiano tiene billete, y todos dicen amén. Miren, pero si todo lo que me predicaron fue eso, no me están predicando el evangelio completo, y esas son las conclusiones a las que se está llegando. Pero la otra cosa que se está analizando, ¿por qué ha aumentado el índice de divorcios? Porque han tenido que estar hombre y mujer tanto rato juntos en la casa, que como no son amigos, porque ella trabajaba en el día y él trabajaba en la noche y así nos llevábamos bien y no nos veíamos mucho. Pero ahora como han tenido que estar tanto rato juntos en la casa y no están trabajando la relación de amistad que debe existir. Oigan, hombres, ustedes me están escuchando, y mujeres, esto es de Dios, recíbalo. No han trabajado la relación de amistad y de amor que debe existir entre un hombre y una mujer bendecidos en santo matrimonio por el Señor. Y entonces los problemas los han agobiado y se los han tragado. Ay, no te soporto, todo el día aquí metido. Y los hombres que no se quieren poner la mascarilla. Dígame mi papá, mi mamá tiene una paciencia para que mi papá entre a la casa y se bañe. Ay, Dios mío, eso es un rollo. Pero mi mamá con toda la paciencia, y a veces se pelean también, ¿no? Pero con toda la paciencia. Pero entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Una iglesia que entiende la tormenta sabe atravesar la tormenta y sabe que va a salir en victoria y sabe que va a salir en bendición.